Hola, ¿qué tal mis amados? Una vez más, bienvenidos a este canal Estudiando la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Edwin Cayén, deseando que todas las bendiciones de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo estén en la vida de cada uno de ustedes y con sus familias. Es un gusto poderles saludar y a la vez invitarles, si todavía no lo han hecho, a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que sean ustedes los primeros en recibir ese mensaje cada vez que se sube un nuevo video. Denle like y compartan también estos videos para que la bendición de Dios también alcance a muchas más personas. Hoy vamos a meditar un poco en la palabra del Señor sobre si Jesús es Dios o no es Dios. A mí me han hecho esta pregunta en varias ocasiones y algunos de iglesias religiosas como los Testigos de Jehová, por ejemplo, argumentan que Jesús no es Dios, sino que simplemente es el arcángel Miguel. Y otros también dicen de que Jesús no es Dios, sino que simplemente es un profeta. Y esto lo dicen muchas veces los de la religión islámica, por ejemplo. Y así vamos a encontrar en el mundo entero diversas opiniones y diversas expresiones sobre quién es Jesús y si es o no es Dios realmente. Pero vamos estudiando la palabra de Dios y ahí vamos a encontrar qué dice la Sagrada Escritura. Bien, mis amados, vamos a leer varias citas bíblicas así rápidamente. Y para esto vamos a iniciar en el libro de el profeta Isaías, capítulo 7 y versículo 14. Y veamos qué dice el libro del profeta Isaías, capítulo 7 y versículo 14. Y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, pidiendo a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús que nos dé la sabiduría, el entendimiento y nos ponga las palabras necesarias para poder comprender y asimismo expresar lo que dice su palabra. Amén. En el nombre de Jesús leemos entonces y dice así a la palabra del Señor, Isaías capítulo 7 y versículo 14. Y dijo el profeta: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bien, aquí está diciendo de que una virgen va a concebir, o sea, una virgen dará a luz y le pondrá como nombre Emmanuel. Pero está diciendo de que es una virgen, o sea, una mujer pura, una mujer casta que no ha conocido varón. Será dada encinta por obra del Espíritu Santo. Y esto sabemos nosotros que se cumplió con la Virgen María cuando el ángel le anunció que estaba encinta, esperando a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a leer otra cita y nos vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 2 y versículo 11. Mateo capítulo 2 y versículo 11, y dice así a la palabra del Señor: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí claramente está hablando de los magos que vinieron del oriente de Jerusalén a ver al Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando lo vieron con su madre María, se postraron ante él y lo adoraron. Y nosotros podemos ver en la Sagrada Escritura que a nadie se le permite adorársele, a nadie se le permite postrarse, más que solo a nuestro Dios Altísimo. Aquí ya empezamos a ver las primeras pistas donde nos damos cuenta de que Jesús exactamente sí es Dios, pues Él es digno de toda adoración. Solo con estos primeros textos ya empezamos a refutar todo lo que han dicho los testigos de Jehová y los de la religión islámica y muchos otros cuando dicen que Jesús no es Dios. Ahora nos vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el primer capítulo. Leamos qué dice la palabra en el primer capítulo, versículo 1. Capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Y dice el Evangelio de Juan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así a la letra:
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Claramente está hablando del Señor Jesucristo. Si usted me dice que no, sigamos leyendo el resto de este capítulo. Tal vez no vamos a leer todo, pero sí leamos los primeros versículos. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego dice en el versículo 11: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Habla del pueblo de Israel, habla de los israelitas, de su pueblo escogido, de su pueblo amado. Pues recordemos que nuestro Señor Jesucristo anduvo en Tierra Santa, anduvo en el país de Israel, pues ahí nació y ahí fue su ministerio y ahí murió. Por eso dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Claramente está hablando del Señor Jesucristo, pero ya leímos en el primer versículo que dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Creo que más claro no puede estar ahí el pasaje, ¿verdad? Ya podamos entrando de lleno al estudio, y ahora nos vamos a situar en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Triste y lamentablemente en la Biblia de los testigos de Jehová no existe este versículo, pues ellos lo han omitido, ¿verdad? O sea, lo han quitado. Y recordemos que también la palabra del Señor nos dice de que no podemos quitar, ni mucho menos agregar, pero ni una tilde a lo que ya está escrito y a lo que ya está dado a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues pecado y abominación es nosotros poder agregar o quitarle algo a la Sagrada Escritura. Sin embargo, los testigos de Jehová pues se encargaron de quitar este versículo. Pero ¿qué dice Juan capítulo 8 y versículo 58? Y dice así a la palabra del Señor: Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta palabra Jesús se la dijo a los fariseos que estaban prácticamente tentándole y acusándole en ese momento. Entonces Él les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y veamos la expresión que usa el Señor Jesucristo: yo soy. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodos, cuando el Señor de los ejércitos se le presentó a Moisés y lo mandó a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés le dice: y dime tu nombre, porque si Faraón me pregunta quién te envió, ¿yo qué le responderé? Y Jehová de los ejércitos le dice: si te pregunta Faraón, diles: yo soy, me ha enviado. Y ya notó usted, mi querido amigo y mi querido hermano, la palabra que el Señor Jesucristo mencionó acá en el capítulo 8 y versículo 58 del Evangelio de Juan: antes que Abraham fuese, yo soy. Está prácticamente diciendo: yo soy Dios, o sea, soy el mismo del Antiguo Testamento. Ahora bien, vámonos a otro pasaje bíblico. Nos vamos a mantener siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 30. Vámonos a Juan, capítulo 10, versículo 30. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Juan 10:30? Y dice lo siguiente: yo y el Padre uno somos. Note bien lo que dice la palabra del Señor. Yo y el Padre uno somos. No dice el Padre y yo, dice yo y el Padre uno somos. Él se está poniendo como primera persona. Prácticamente él está diciendo: yo soy Dios. Y bien, mis amados, vamos a otro pasaje donde también podemos confirmar que Jesús sí es Dios. Cuando estuvo en la tierra era Dios encarnado en un hombre, pero su divinidad es que Él sigue siendo Dios y actualmente sigue siendo Dios. Vamos entonces a el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8 y 10. Y dice así a la palabra del Señor: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió: ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Con una pregunta. Y luego el Señor le añade: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Notemos nuevamente que Jesús se vuelve a poner en primera persona, pues aquí dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice, yo soy en el Padre. No dice el Padre es en mí, dice yo soy en el Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces aquí encontramos otro pasaje, ¿verdad? Donde podemos nosotros confirmar con toda exactitud y con toda claridad que Jesús es Dios. Veamos ya por último un pasaje más, y nos vamos a mantener siempre en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 20 y versículos 27 y 28. Vámonos a Juan capítulo 20, versículos 27 y 28. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? En el capítulo 20, versículos 27 y 28, hay una conversación donde están todos los apóstoles del Señor, después de que el Señor había resucitado. Luego dijo a Tomás, esto fue después que Jesús se apareció a sus discípulos cuando estaban reunidos, pues ellos discutían entre sí. Recordemos de que decían de que lo habían visto, que había resucitado, pero Tomás había sido el único discípulo que no había visto al Señor, y por eso pues él se mantenía incrédulo hasta ese momento. Entonces Jesús hace su aparición en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y le habla directamente a Tomás. Entonces le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Veamos aquí algo muy interesante. El único discípulo que no había visto al Señor, el discípulo que era incrédulo prácticamente porque no creía que el Señor había resucitado, viene a ser el primero en llamarlo Dios mío. Es el primero en llamarlo Dios mío. Hay muchos otros pasajes que pudiéramos nosotros citar, como por ejemplo cuando la mujer tenía flujo de sangre y luego le paró. Ella dice que adoró al Señor. También vemos cuando Él sanó a muchos enfermos, se postraban y lo adoraban como símbolo de agradecimiento por la sanidad que habían recibido. Esto nos da a entender de que Jesús es Dios. Pues recordemos que en la Sagrada Escritura claramente nos dice que a ninguna deidad o a ninguna persona o ningún espíritu debemos postrarnos, ni debemos adorarle, ni a ninguna imagen, más que solo al Altísimo que mora en los cielos. Entonces, ¿por qué Jesús se dejó adorar? Simple y sencillamente porque ya lo acabamos de leer y lo hemos estudiado. Él es Dios, el Dios verdadero que estábamos esperando y que seguimos esperando en su segunda y gloriosa venida para redimirnos a todos nosotros y llevarnos juntamente con Él a esa ciudad santa, a la nueva Jerusalén que Él está preparando para todos nosotros. Así es, mis amados, este ha sido el mensaje, este ha sido el estudio en esta oportunidad. Espero haberles llegado al corazón y al entendimiento a través de la palabra del Señor Jesucristo, y que haya quedado muy claro de que efectivamente sí, Jesús es Dios y es digno de toda adoración y de toda alabanza. Podemos citar muchos más textos, como en los Salmos, por ejemplo, en los demás profetas también nos podemos dar cuenta. En el libro de Éxodo también aparece muchas veces que Él mismo es Dios. Entonces creo que cuando estamos poniendo en duda si Jesús es Dios o no es Dios, estaríamos cometiendo el pecado de la blasfemia. Y recordemos que también el Señor Jesucristo dijo que la blasfemia contra el Espíritu no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Mis amados hermanos, este ha sido el mensaje. Me despido de ustedes, no sin antes desearles nuevamente que el Señor les siga bendiciendo de manera grande y especial a cada uno de ustedes y a sus familias. No olviden hacer sus comentarios en el correo electrónico que está apareciendo en su pantalla, y con todo respeto yo les voy a estar respondiendo a cada uno de ustedes. Y asimismo también no olviden, pues también, como ya les dije, por favor compartir este video, ya que será de mucha bendición para muchas más personas. Nos vemos en un próximo video si Cristo no ha venido. Hasta pronto. Que Dios les bendiga.